Ánimo, muy buenos días. Estamos en Palenque, Chiapas. Aquí celebramos la reunión de seguridad desde las 6 de la mañana. Nos reunimos con el ciudadano gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Nos reunimos con los responsables de la seguridad en Chiapas, integrantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de las instituciones que todos los días se reúnen aquí en Chiapas, como se hace en todo el país. Lo mismo que nosotros llevamos a cabo, de reunirnos de 6 a 7 de la mañana para ver lo que sucede a nivel nacional, recibir el reporte, el parte de delitos y de todo lo que se presenta en el país, lo que sucede en el país. Así también se replica en cada estado, y el propósito es que se haga en cada región. Vamos a tener ya el año próximo las 266 coordinaciones territoriales y van a ser 266 sedes de la Guardia Nacional. Vamos a tener un despliegue de cerca de 150,000 elementos que van a estar muy cercanos a la gente para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ese plan continúa llevándose a cabo y ya se celebran, repito, estas reuniones diarias en los estados. En el caso de Chiapas, la mesa que se reúne, que participa, que atiende el problema de la inseguridad, es encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es la mesa que mejor funciona en todo el país, porque no faltan y no mandan representantes a la mesa, sino que personalmente asiste el ciudadano gobernador, y esto es muy alentador, porque el problema de la inseguridad no se puede delegar, hay que atenderlo de manera personal. Por eso en Chiapas hay buenos resultados, porque el gobernador está participando. Lo mismo en la mayoría de los estados, donde los gobernadores se apersonan. Estuvimos ayer en Campeche y lo mismo el gobernador de Campeche, igual el gobernador de Yucatán, de Quintana Roo, y esto ayuda mucho. No es como antes, que el gobernador o el presidente de la República recibía un reporte cada semana, cada 15 días, de lo que sucedía. Solo se le informaba diario si había un evento trascendente por su peligrosidad.
si detenían a una banda, si había desgraciadamente pérdidas de vidas humanas, una masacre, entonces se le pasaba una tarjeta. No es ya ese el estilo, la forma de gobernar ahora. Nosotros todos los días recibimos personalmente el reporte, el parte de lo que sucede en el país. Sabemos cuántos homicidios lamentablemente se cometen en las últimas 24 horas, cuántos robos a vehículos, a casa habitación, a transporte, secuestros, todo lo que tiene que ver con garantizar la paz, la tranquilidad. Esto lo recuerdo para que no se convierta solo en una rutina, sino que se conozca lo que hacemos para conseguir la paz y la tranquilidad en nuestro país. El día de hoy, pues vamos a que el gobernador Rutilio Escandón nos informe de la situación en Chiapas y que también informe el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, y por la tormenta tropical, David León va a informar de Protección Civil sobre lo que está sucediendo, los daños que se ocasionan por estas lluvias intensas en el sureste del país. Ese sería el programa para hoy y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Muy bien, eso que escuchamos es una guacamaya, eso solamente aquí, en Palenque, se escucha, porque ya no habían guacamayas, estaban en vías de extinción y se trajeron guacamayas, se adaptaron y regresaron a Palenque y ahora se pueden ver volando y son árboles, aves bellísimas, las guacamayas que antes había y comían una frutita que también sirve para hacer un dulce muy rico. La fruta es el guapaque. Entonces, tiene como una pulpa, una corteza, la semilla del árbol de guapaque y contrario a lo que se piensa, la guacamaya no se come la pulpa, la corteza, lo de arriba, lo que cubre a la semilla, sino la semilla. Como tienen mucha fuerza en el pico, rompen la semilla y lo de adentro es lo que les gusta. Y con el pico van tirando la pulpa. Antes la gente recogía la pulpa, la lavaba y de eso se hace el dulce de guapaque, que es espléndido, suculento, pero esta es nuestra naturaleza, que tenemos que cuidarla, las guacamayas de Palenque y de Chiapas. Bueno, ya me desvié, pero pues no está mal, ¿verdad?
hablar de eso, que también existe, esa es parte de nuestro medio ambiente, es nuestra naturaleza, lo que tenemos que cuidar. Pues ahora sí, gobernador. Bienvenido, señor presidente, a su casa. Y también saludo con mucho gusto al doctor Alfonso Durazo Montaño, al general Luis Crescencio Sandoval González, al almirante José Rafael Ojeda Durán, al licenciado Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal, al general de brigada diplomado Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, al licenciado David León Romero. Con su permiso, señor presidente. En Chiapas estamos trabajando, como ya lo comentó el ciudadano presidente de la República, todos los días, puntualmente en las mesas de seguridad. Y esto nos ha permitido aprovechar todos esos valiosísimos recursos humanos en materia de seguridad. Y también, gracias a este trabajo permanente, estamos dando una respuesta favorable a la sociedad, al pueblo de Chiapas. Y, por ejemplo, en delitos de alto impacto, la incidencia delictiva ha bajado al 42%. Estos en algunos delitos que voy a mencionar, como el robo de vehículos, un 9% menos, el homicidio doloso, un 24% menos, el robo a negocio, 66% menos, el robo a transeúnte, 69% menos, el robo a casa habitación, el 70% menos, la extorsión, menos 52%, el secuestro, menos un 60% en estos, estoy hablando de estos primeros 4 meses del año. El robo a transportista, menos un 91%, y el robo a bancos, que no se nos ha dado, tenemos un 100% menos, porque el año pasado sí tuvimos algunos asaltos, algunas sucursales bancarias. De tal forma que en delitos de alto impacto ha descendido en un 42% y en la incidencia general delictiva en un 25%. Pero esto obedece también que, de acuerdo al plan extraordinario que hizo el presidente de Justicia Social, nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, el robo a casa habitación, el robo a negocios, era un clamor en Chiapas cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, ahora ha bajado de manera contundente, pero tiene que ver mucho también con los apoyos de justicia social, porque se está ayudando con programas muy importantes a la población chiapaneca, y esto ha dado como resultado la instauración de una nueva cultura de paz en Chiapas. Y quiero comentarles, por ejemplo, en materia de trabajo social, también nosotros nos hemos sumado en Chiapas. Todos los días estamos pendientes. Por ejemplo, en materia de alimentación para niñas, niños y jóvenes, estamos distribuyendo en Chiapas diariamente casi 2 millones de raciones, tomando en cuenta también a la población vulnerable, a los que menos tienen. Y ahora que se presentó esta pandemia del COVID-19, seguimos apoyando de manera extraordinaria. Quiero decirles que ya se distribuyeron 145,000 paquetes alimentarios de 25 kilos cada uno de ellos, con una alimentación balanceada, y ya
eso fue la primera fase, ya empezamos la segunda fase con otras aproximadamente 160,000. Lo vamos a superar, de tal forma que van a ser más de 300,000 paquetes alimentarios para la población más vulnerable de Chiapas. Y esto se puede hacer gracias a las economías que tenemos, porque estamos trabajando siguiendo el ejemplo del presidente. Y quiero decirles también que este gobierno es honesto y por eso la ciudadanía se ha sumado al apoyo para complementar estos alimentos. Se han sumado empresarios, los trabajadores de Chiapas, todos del gobierno estatal, están donando parte de su salario para complementar estos alimentos. Y no solamente eso, sino que lo estamos repartiendo casa por casa. Vamos domicilio por domicilio, desde las comunidades más cercanas hasta las más lejanas de Chiapas, para que el pueblo y sobre todo las personas más vulnerables no salgan de su casa, tengan ahí sus alimentos. Por lo que yo agradezco a todas y a todos los trabajadores del gobierno de Chiapas y a los empresarios de buen corazón que se han sumado para complementar estas raciones alimenticias. También aquí en Chiapas creamos un programa nuevo que se llama Barriguita Llena, Corazón Contento, de regreso a casa. En ese programa no solamente les damos desayunos escolares a los niños, sino les damos también comida para que regresen a su casa ya comiditos, sobre todo los niños más pobres, en las comunidades más pobres de Chiapas, porque luego pueden regresar a su casa y ya no comen. Entonces, les estamos nosotros dando esas raciones de alimentación. Pero además, quiero comentarles que ahora que los niños están llevando clases virtuales en sus casas, igual que los jóvenes, les enviamos su alimentación a su casa para seguirlos atendiendo. Quiero comentarles, señor presidente, que ahora con esta pandemia tan fuerte, aquí en Chiapas, inmediatamente adaptamos 13 clínicas COVID especializadas en enfermedades respiratorias. Y quiero hacer un reconocimiento a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, los que manejan las ambulancias, los que hacen el aseo, porque hasta doblan turno. No solamente son profesionales en su trabajo, también son muy humanos. Y gracias a eso, estos centros hospitalarios adaptados para el COVID-19, en automático se han convertido en centros de aislamiento. Hoy por hoy tenemos en las últimas 24 horas 2,155 infectados históricamente, de los cuales 873 han superado esta enfermedad. Gente que estaba entubada, que estaba muy grave, ha salido. Aquí en Palenque tenemos, por ejemplo, un hospital COVID de enfermedades respiratorias. Tenemos 13 en todo el estado y ya tenemos también un centro estatal de rehabilitación para que los enfermos que van saliendo se les siga su tratamiento. Pero además, los enfermos de escasos recursos económicos que salen de los hospitales, los estamos atendiendo también con alimentación para que puedan en su casa recuperarse bien. Estamos trabajando también, señor presidente, con nuestros propios recursos, haciendo un esfuerzo y en un año quedará listo el C5 aquí en Chiapas. Estamos ya avanzados en algunos municipios importantes como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y también ya estamos empezando aquí en Palenque.
Por eso, la conclusión es que en Chiapas estamos aprovechando lo que usted planeó desde hace mucho tiempo, que es que todas las autoridades estemos como un solo frente, sumados en la defensa de los intereses del pueblo, sobre todo en materia de seguridad. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Ahí estamos todos, tanto de mi gobierno como del gobierno federal. Y quiero comentarle, señor presidente, que es muy grato y muy satisfactorio ver que el esfuerzo de todos ahí en la mesa de seguridad del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, del Secretario Federal de Seguridad Pública, de Protección Civil, porque también el Secretario Estatal de Protección Civil está conmigo todos los días en la mesa. Por ejemplo, hoy les puedo decir que no tenemos preocupación por las presas, porque teníamos un déficit de lluvias, porque por ahí escuché de que se iban a las presas a soltar el agua. No. Por ejemplo, la presa de la Angostura la tenemos en un 61.7. Todavía hay mucho margen y ojalá tengamos en las presas agua suficiente. Y en la presa de Malpaso está el 61%. Chicoacén y todas las demás son vasos reguladores, pero las que controlan son la Angostura y Malpaso. Estamos también muy atentos, tenemos albergues para atender a la gente en protección civil y nos hemos sumado al gobierno federal al trabajo diario para rescatar humanitariamente a los migrantes en Chiapas, que también nos dio un buen resultado. Esto es lo que podría informar, señor presidente. Con permiso, señor presidente. Por favor, si me pueden poner las láminas. La que sigue. Bien, en lo que corresponde al estado de Chiapas, en los 119 municipios que tiene el estado, en 5 municipios es donde se concentra la población y también coincidentemente es donde se concentran los diferentes delitos que, como ya mencionó el señor gobernador, son muy reducidos. La que sigue, por favor. De conformidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí ustedes pueden observar la gráfica de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, donde el Estado ocupa el lugar número 26, con un porcentaje de 12.96, donde la media es 37.24 y tenemos el punto más alto en Colima con 129.91. En la que sigue, por favor, en homicidios dolosos por entidad federativa, en el mes de abril ocupa el Estado el lugar número 21 con 676, muy abajo de la media. Y en la incidencia delictiva, como también ya lo citó el señor gobernador, todo está a la baja. Todos los delitos, ustedes pueden observar en la lámina, están a la baja: el robo a casa habitación, el secuestro, el robo a transeúnte, la trata de personas, robo a vehículos, robo en transporte, robo a transportistas, narcomenudeo, el homicidio doloso, como ya lo cité, también está a la baja. Y si hacemos una suma de todos los delitos, pues tiene el 29 lugar en la República. Las fuerzas federales en el ámbito de la seguridad que participan aquí en el Estado, tenemos 4 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional: Chiapas 1, Chiapas 2, Chiapas 3, Chiapas 4, y también tenemos la parte de seguridad en carreteras, haciendo un total de los efectivos de la Guardia Nacional de 2.641. Estos efectivos, sumados al despliegue que tiene Sedena, que son 2.330, más los de CEMAR, que tiene 433, hacen un total de fuerzas federales aquí en el Estado de 5.404 elementos, los cuales
coordinados con la Policía Estatal, que son 4.109, más la Policía Municipal, 12.861, hacen un total general de fuerzas encargadas de la seguridad de más de 22.000 hombres. Estas fuerzas han realizado los siguientes aseguramientos durante la administración. Destruido 17 plantíos de marihuana, 6 hectáreas, que corresponden a 6 hectáreas de marihuana, 837 kilogramos de este enervante, 5.885 kilogramos de cocaína, 191 detenidos, 137 vehículos, 6 aeronaves y 6 embarcaciones y 108 armas, también casi 3 millones de pesos en moneda nacional y $240,000. En este estado, que sigue por favor, también se presentan los alertamientos aéreos, vuelos ilícitos con la intención de introducir drogas en el país. En lo que va de la administración hemos tenido 9 alertamientos aéreos, 6 se han obtenido resultados positivos y 3 negativos. En esos 6 positivos se ha logrado el aseguramiento de 941 kilogramos de cocaína, 5 aeronaves, 2 personas detenidas y también una buena cantidad de dinero. En el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria, en el Estado tenemos 23 instalaciones sanitarias, es una de la Secretaría de Marina, 5 de Sedena, 4 del ISSSTE, 2 del IMSS y 11 del INSABI, que tienen camas de hospitalización y terapia intensiva con una buena disponibilidad para la atención de los ciudadanos. Adicionalmente, se han realizado por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional una serie de actividades que van adicionales a lo que es la atención hospitalaria, que va en seguridad a las instalaciones sanitarias, también seguridad a algunas áreas que se han identificado o que necesita la ciudadanía que hagamos algún patrullaje, también un apoyo a comunidades y el transporte de diferentes insumos a las diferentes áreas. Por parte de Fuerzas Federales es lo que se ha realizado aquí en el Estado. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, con su permiso, presidente. En el Sistema Nacional de Protección Civil, en este momento, estamos concentrados para atender a la población que ha sufrido alguna afectación derivado de Amanda, sus remanentes y la tormenta tropical Cristóbal. Atender a la población, atender las necesidades que tienen en este momento, pero también prevenir y preparar aquellas acciones que serían necesarias para los próximos días, ya que las condiciones que tiene esta tormenta tropical prevalecerán en la región. El objetivo más importante que tenemos en todo el Sistema Nacional de Protección Civil es salvaguardar la vida de las familias. La tormenta tropical Cristóbal se encuentra en este momento a 27 kilómetros este-noreste de Balancán, en el estado de Tabasco, y a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. Se desplaza de manera lenta hacia el sureste. Si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Esa es la trayectoria que tuvo Amanda, la pueden ver entrando por Guatemala. Son esos puntos color naranja, entra por Guatemala, después cuando entra a la frontera con nuestro país, ahí es cuando se degrada a una zona de baja presión, pero gana fuerza, se reorganiza y se convierte en esta tormenta tropical Cristóbal. Sale al Golfo y regresa al territorio, da un giro hacia la izquierda, regresa hacia el sur al territorio, y ahora lo que se espera es que pierda potencia, pierda fuerza, pierda intensidad en el territorio, bajando de tormenta tropical a depresión tropical y haga un giro hacia el norte para salir
al Golfo. Ese es el pronóstico. Recordemos que estos pronósticos pueden variar por las condiciones, pero ese es el último pronóstico que tenemos al momento. Los elementos más importantes de estos sistemas son el viento, que en este caso las rachas de viento no son tan intensas. Recordemos que a los ciclones tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes se les clasifica por la velocidad de sus vientos. La preocupación en este caso no es el viento, es la cantidad de lluvia. Al moverse lento, deja mucha agua en el territorio por varios días. En esta gran región del sur-sureste de nuestro país ha llovido de manera intensa en los últimos días. Decir también que el día de ayer llovió menos que el día martes, es decir, tuvimos menos precipitación pluvial. Recordar que la precipitación pluvial se mide por litros en un metro cuadrado. Para el caso de Campeche, ayer llovieron 104 litros por metro cuadrado en algunas regiones versus 169 del día martes. Para el caso de Tabasco, ayer llovieron 121 litros por metro cuadrado contra 224 que se tuvieron el día martes. Y para Quintana Roo llovieron el día de ayer 23 litros por metro cuadrado contra 69 que se tuvieron el día martes. Las lluvias más importantes del día de ayer para Veracruz, para Chiapas, para Campeche y para Tabasco. Solamente para tener una dimensión, es un sistema, esta tormenta tropical extenso que afecta a muchos estados de nuestro país. La población afectada en riesgo en estos 7 entidades que he mencionado es cercana a los 7 millones. 7 millones de personas están expuestas a este riesgo de ciclón tropical. La siguiente, por favor. En cuanto a las afectaciones, tenemos desafortunadamente, lamentamos primero todas las afectaciones que se tienen en el territorio. Las familias al evacuar sus viviendas pierden algunos enseres, es decir, hay daños a la infraestructura. Y también lamentamos la pérdida de vidas humanas, que es el objetivo más importante que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, salvaguardar la vida. Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal. Si pudiera pasar a la siguiente imagen, fue una muerte indirecta, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va transitando cae un árbol sobre su bicicleta, su motocicleta y pierde en ese momento la vida. En cuanto a los daños que tenemos en la región, en estas distintas entidades, la siguiente, por favor. Tenemos viviendas afectadas en 12 municipios de 4 estados, deslizamientos de tierra. Recordar que cuando el terreno se satura y hay alguna modificación en la ladera, ya sea la tala o algunas construcciones o cortes en el terreno, esas laderas, esos terrenos se pueden deslizar. Tenemos deslizamientos de laderas en 15 municipios de 12 estados, vías de comunicación afectadas en 18 municipios de 5 estados, personas evacuadas en 9 municipios de 5 estados, refugios disponibles sin ocupar. Recordar que tenemos un inventario en esta región del país de 6,000 albergues temporales. Ya lo decía el gobernador del estado, esos albergues temporales están mapeados y se activan conforme se vayan necesitando a través de los consejos estatales y los consejos municipales. Tenemos de los activos 8 sin ocupar en 2 estados, de los ocupados 6 en 6 municipios tenemos albergues temporales de 4 estados, cauces desbordados en 5 municipios de 4 estados, cierres totales carreteros que están siendo restablecidos, 11 municipios en 4 estados, hospitales afectados, ya lo referíamos el día de ayer, únicamente 3 instalaciones en 2 municipios en 2 estados de nuestro país. Instalaciones estratégicas, tuvimos una intrusión de agua en un cuartel de la Guardia Nacional en Campeche y caída de estructuras a causa de los vientos, a causa de las lluvias en 12 municipios de 5 estados de esta región. Las instalaciones prioritarias trabajan de manera normal, sin contratiempo. Petróleos Mexicanos, a través de su plan de respuesta a emergencias de huracanes, trabaja sin ningún contratiempo. Los puertos varios de este litoral están cerrados a la navegación. Las presas, las instalaciones prioritarias de Conagua trabajan con normalidad y los hospitales del sector salud de nuestro país y de estos 7 entidades trabajan con normalidad también. El pronóstico, ya lo decíamos, vamos a tener viento importante,
entre 80 y 95 kilómetros para el estado de Tabasco y Campeche, entre 60 y 70 kilómetros para Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. El otro evento que para nosotros es muy importante, que es la lluvia, lluvias extraordinarias de más de 250 litros por metro cuadrado, para Campeche, Chiapas y Tabasco, intensas entre 150 y 250 litros por metro cuadrado para Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y el estado de Veracruz. El oleaje crece entre 4 y 5 metros para la sonda de Campeche y en el caso de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es decir, sus litorales, entre 3 y 4 metros. La siguiente, por favor. Ustedes bien saben que el sistema está integrado por los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, la iniciativa privada, el sector social, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, un gran grupo de servidores públicos y de voluntarios que trabajan en el sistema para atender a la población. Estas son algunas imágenes de municipios del estado de Campeche en las cuales se está desplegando el Plan Marina, por supuesto también el Plan de N3, el Plan de la Guardia Nacional de Atención a la Población. La siguiente. En los municipios del estado de Tabasco, en aquellos albergues temporales que se han dispuesto, el Plan Marina está brindando alimentación. La siguiente. Un gran esfuerzo institucional. En el lado izquierdo de la pantalla, una brigada PIAE, una brigada de los Centros Regionales de Atención de Emergencias de Conagua, que con sus bombas, con apoyo de los soldados, de los marinos, de los guardias nacionales, están haciendo el desagüe de esta zona inundada. Por supuesto, compañeros de Protección Civil también. La siguiente, por favor. En Chiapas, los deslizamientos de laderas que se dan en estas regiones, en estas zonas del estado, en el municipio de Rancho Nuevo, en el municipio de Chiapa de Corzo, deslizamientos de laderas los dos, con la participación de las instituciones del Gobierno de México. La siguiente, por favor. En Quintana Roo, lo mismo, la aplicación de estos planes de atención a la población. La siguiente, por favor. Este es un video donde los guardias nacionales, nuestros hermanos soldados, ayudan a un adulto mayor a hacer la evacuación de su vivienda. El plan DN3E, que nació en 1966, uno de los planes ejemplares que tiene no solo México, sino los países en atención de emergencia, se encuentra desplegados. Tenemos, repito, más de 9,000 efectivos de estas instituciones que están atendiendo a las familias en esta región del país, acompañados de las instituciones estatales y las instituciones municipales. Por último, las recomendaciones, las condiciones van a continuar. Debemos extremar precauciones ante el viento, la lluvia y el oleaje, el incremento en los niveles de los ríos por los escurrimientos que pudiera haber, los desbordamientos, las inundaciones, la caída de estructuras, árboles y el posible deslizamiento del terreno. La recomendación más importante para todos: antes de la tormenta resguardarme, ya sea con un familiar o en uno de los albergues temporales que se han dispuesto. Durante la tormenta no transitar, no cruzar el cauce de un río, no confiarnos, no cruzar una zona inundada y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa. Por último, presidente, solamente agradecer y solicitar a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir estas medidas de prevención. Agradecer también a las familias de estos 7 entidades que han sido muy responsables para atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y, si me lo permite también, presidente, en esta labor de atender, de prevenir y de preparar, reconocer a cada soldado, a cada marino, a cada guardia, a cada bombero, a cada policía, a todos los servidores públicos que participan en este tipo de eventos, de gestiones de emergencias y que abandonan a sus familias por cuidar de las nuestras. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues esta es la información. Quiero también hacer 2 comentarios. Uno, decirles que el Gabinete de Seguridad, como lo expresé, se reúne de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana, y quien coordina este Gabinete de Seguridad es el secretario
Alfonso Durazo, que es un servidor público de primer orden, que me ayuda mucho, que es un servidor público eficiente, ordenado, organizado, trabajador, que es el que nos reúne a todos y conduce el gabinete de seguridad. La otra observación que quiero hacer, el otro comentario, tiene que ver con lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia. Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a 1,000 fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1,000 personas. Eso lo quiero dejar muy claro. Ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell ayer por la tarde-noche, pero es importante que se sepa. Ayer mismo hubieron menos fallecidos en el país que los 1,000 registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Y les quiero mostrar la información que me envió la jefa de gobierno al respecto. Quiero mostrarla a todos los mexicanos. Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas. Desde luego, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar
en fallecimientos en el mundo, y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable. Están actuando de acuerdo a la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Es muy lamentable que esto pase en estos momentos, cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas. El Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo, y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos, con el cambio que se está llevando a cabo, porque ellos protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados. No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, de injusticias. Entonces, por eso están desesperados y son capaces de inventar noticias, y esto lo considero como falta de profesionalismo, sobre todo porque producen alarma, inquietud, miedo, y el pueblo no merece ser tratado de esa forma. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Les comentaba lo de esta gráfica. Esto es la zona metropolitana. Este es el día 3 que se reporta con más de 1000 fallecimientos. ¿Qué hay realmente el día 3 en la zona metropolitana del Valle de México? Hospitalizados en general 6,362. Un día antes 6,382. Es decir, una disminución mínima, pero disminución del día 2 al día 3. Lo verde son los no intubados, hospitalizados no intubados, de 4,900 a 4,872, también una pequeña disminución. Luego, intubados, aquí son 8 más intubados, de 1,482 a
490. Y abajo son los fallecidos diarios, que lamentamos mucho estas pérdidas humanas y no vamos a dejar de enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad a los familiares, porque no son números, no son datos. Lo tengo que hacer por las circunstancias. Es mi responsabilidad informar. En el caso de fallecidos, 157. Un día antes, 271. Y este día de 157 fallecidos en la zona metropolitana es el día que se registran los más de 1000 fallecidos, porque se hace una actualización. Esto lo quería informar. También ofreciendo disculpa a habitantes de otros países, porque, repito, todas las comparaciones son malas, y más cuando se trata de pérdida de vidas humanas, pero me veo obligado a hacerlo. Me gustaría que se pusiera la lámina en donde se compara a México con otros países. Daniel Asaf tiene esta gráfica, son datos de anoche, incluidos ya los más de 1000 fallecidos registrados en comparación con otros países, para que se conozca cómo estamos, porque esta información no se difunde, desgraciadamente, no se da a conocer, solo es focalizar lo nuestro, no hablar de que se trata de una pandemia que afecta en todo el mundo y hacer creer de que solo es en México que está sucediendo esta desgracia, cuando se trata de algo que desafortunadamente afecta a muchos en el mundo, a millones de personas en el mundo. Entonces, quiero que, de acuerdo a la información de lo que sucede en otros países, se ubique cómo estamos en México. Y si tenemos estos resultados, quiero subrayar, señalar que se trata del buen comportamiento de la gente, que es fruto del buen comportamiento de la gente, de los mexicanos que se han quedado en casa, que nos estamos cuidando, sobre todo que se está cuidando a la población más vulnerable. En México ha sido excepcional el cuidado a los adultos mayores, desde luego mucho mejor que en otros países. En México nosotros, como lo he dicho, hemos tenido problemas por las enfermedades crónicas que se padecen: hipertensión, diabetes,
Eso es lo que nos ha afectado en esta pandemia. Pero la población adulta mayor, nuestros ancianos, se han protegido y los ha protegido la familia que los cuida, y eso es muy importante. Esta es la gráfica o el cuadro que quiero mostrarle de lo que está pasando en el mundo. No sé si puedan bajar. De 30 países, México está en el lugar 18. Vamos de arriba hacia abajo. Esto, vamos de los primeros. Desgraciadamente es Bélgica. Con relación a México, tienen 9 veces más fallecidos que nosotros, si se toma en cuenta la población. Reino Unido, Inglaterra, 6 veces más fallecidos que nosotros. España, 6 veces más fallecidos que nosotros. Y lamentamos mucho todo esto. Ofrecemos disculpa a estos pueblos, hermanos. Italia, 6 veces más que nosotros. Suecia, 5 veces más que nosotros. Francia, 5 veces más que nosotros. Países Bajos, 4 veces más. Irlanda, 4 veces más. Estados Unidos, nuestros vecinos, 3 veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población. Su población, 327 millones de habitantes. Llevan 136 días con la pandemia. 1.831.000 casos. Casos por millón de habitantes, 5.599. Defunciones, en el caso de Estados Unidos, 106.000 fallecidos. Para comparar con México, ellos tienen 106.000, nosotros tenemos 11.000 fallecidos. Como tienen casi 3 veces más población, por eso son 3 veces más fallecidos que nosotros. Suiza, 2 veces más. Canadá, 2 veces más fallecidos que nosotros. De América Latina, Ecuador, con menos población, 2 veces más fallecidos que nosotros en promedio. Brasil,
2 veces más fallecidos que nosotros. Perú, 2 veces más fallecidos que nosotros. Si suben, por favor. Portugal, 2 veces más fallecidos. Alemania, más fallecidos que nosotros. Nosotros tenemos 92.9 por millón, ellos tienen 103 fallecidos por millón. Irán 97 por millón y nosotros 92.9 por millón. Esto es incluida la cifra de más de 1,000 de ayer. Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo, porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros en hospitales, médicos, enfermeras, y no podemos caer en una actitud derrotista, fatalista. Tenemos que salir adelante como vamos a salir. No quiere decir que ya no tengamos la pandemia, sí, y es terrible y causa pérdida de vidas humanas y dolor, pero vamos a seguir domando la pandemia, como lo hemos venido haciendo. Un problema muy grave, muy delicado, se ha venido atendiendo con responsabilidad, por el buen comportamiento del pueblo, por la entrega de médicos, de enfermeras, de trabajadores del sector salud. Y vamos a seguir así, cuidándonos, no relajar la disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna. Pero podemos estar sin infectarnos si nos cuidamos, si hacemos caso de las recomendaciones de los médicos, de los especialistas. Y esta es la situación que quería comentarles sobre la pandemia. Presidente, buenos días. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Sobre este tema, nada más la información que comentaba no es precisa. Lo que comenta es, lo que se publica no es que estamos en tercer lugar, lo que se publica es que son 6 países que ayer reportaron más de 1,000 muertes. O sea, no es que estamos en tercer lugar, es lo que no se publica eso. Nada más para precisar lo que comentaba. Y sobre este tema, preguntarle ¿dónde está la falta de estrategia o dónde está usted viendo que falta ajustes respecto a estos ascensos en cuanto a contagios que hay que ajustar al respecto? Y sobre el tema de los reclamos de los gobernadores, un sector de los gobernadores que piden una reunión con usted para trabajar de manera conjunta sobre la emergencia sanitaria, presidente. Eso sería. Gracias. Pues a mí me gustaría,
vamos a poner la nota del Reforma para que vean la mala fe, o como se dice coloquialmente, la mala leche. Sí, pero hay esa tendencia de ahora que se vea, vamos a ver cómo la lee la gente. Claro que cada vez entre más se miente, menos credibilidad hay, pero de todas maneras sí producen desconcierto, y por eso hay que aclarar. A ver, Jesús, si aparece. Es que no, es que este es un tema muy interesante, muy importante, porque es la información y es mucho lo que se desinforma, la manipulación, las noticias falsas, y sirve para que vayamos entendiendo cómo se comportan los medios. Hay quienes cumplen con su responsabilidad de informar con objetividad, con profesionalismo, y hay otros que actúan de manera tendenciosa por los intereses económicos, los intereses de grupos, intereses creados. Entonces, sí es importante saber esto. Y no es contra ti, tú eres un periodista que mereces todo nuestro respeto. Son los machuchones, los de arriba, ellos son los que tienen un departamento de análisis, corte y confección, que es donde arreglan todo esto. ¿Sí va a aparecer? Aquí está. Desde abril y ayer. Pero ¿cuál es la cabeza? Es solo 6, ¿qué? Solo 6 países han reportado más de 1,000 muertos en un día. Ahí está México. Y desde luego, con letras rojas. Sí, pero pues eso se da como conviene, es a modo, ¿sí? Pero sí es la intención de alarmar. Se explicó ayer el porqué de los 1,000 fallecimientos, pero no aparece la explicación. ¿Cómo? Sí, sí, pero el cuadro ya es el que prevalece. Entonces quería
aclarar esta situación. Y acerca de lo que me preguntas, yo pienso que la estrategia ha sido correcta, ha sido adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos, que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos. No se tenían ventiladores suficientes, se adquirieron, no se tenían los especialistas, también se contrataron especialistas. Hemos contratado ya cerca de 50,000 médicos, enfermeras en estos meses, y eso nos permitió pues estar preparados, no tener problema de saturación en hospitales. Porque al lado dice la nota de la deriva, lo de la emergencia. No, ahí está la otra, sí es que me vino aquí a soplar Miren la otra nota del Reforma, a la deriva. Entonces, ya ahí cierro el paréntesis, pero así está el Universal también, o sea, no tanto, pero ahí se van, y así otros. Nunca se había atacado tanto a un gobierno como ahora, en los periódicos, en la radio, en la televisión. Todo era aplaudir y callar, quemarle incienso al presidente, lo cual ahora es un timbre de orgullo, porque ya hay libertades y ya la prensa no está subordinada, sometida al poder, como era antes. Es una prensa libre que puede ejercer su libertad a plenitud y que ya también no negocia, porque eso ya no se permite, con la libertad de expresión. Ejerce la libertad de expresión, ya no se negocia con la libertad de expresión. Bueno, te decía de que nos dio tiempo, el que no nos pegara primero la pandemia, a prepararnos, a ver si se pone cómo estamos en camas de hospitalización en el país, de terapia intensiva. Tenemos espacios suficientes y nos ha ayudado mucho el que la conducción de la estrategia esté en manos de especialistas, de científicos. Tenía tiempo que no había un secretario de salud como el doctor Jorge Alcocer, que es un científico, Premio Nacional de Ciencia, una eminencia. Hubo tiempos en que fueron secretarios de salud abogados, economistas. Ahora no, ahora es
un investigador del más alto nivel, del más alto rango. El subsecretario Hugo López-Gatell, lo mismo, un experto, un especialista. Entonces, la conducción de todo el proceso para enfrentar la pandemia quedó en manos de ellos. No fueron los políticos los que decidieron sobre el qué hacer. Todas las etapas las fueron diseñando ellos. Nos ajustamos todos a sus recomendaciones y eso ha funcionado. Y lo más importante, repito, es el comportamiento del pueblo de México y nuestras culturas, que siempre se hacen a un lado. Fíjense, los que desprecian nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, que ven nuestras culturas como anacronismos, como cosas viejas, que no tienen que ver con la modernidad, que no tienen que ver con la civilización, entre comillas. Pues todo eso está quedando de lado, está demostrando que esa modernidad impuesta, la civilización entre comillas, no es lo más recomendable, que la fortaleza de México se tiene en la gran reserva cultural que hay en nuestros pueblos. Por ejemplo, la importancia de la familia. ¿Por qué ahora, ante la pandemia, se cuida a los adultos mayores? Porque esa es una costumbre de nuestro pueblo, cuidar a los adultos mayores y cuidar a todos los integrantes de las familias. En México no hay muchos asilos de ancianos, como en otras partes. Les pegó fuertísimo en Europa la pandemia, entre otras cosas, porque tienen muchos asilos de ancianos. En Suecia, casi la mitad de los que perdieron la vida por la pandemia hasta ahora fallecieron en asilos de ancianos. Muy lamentable. Entonces, nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros tenemos a nuestros padres en nuestras casas y puede ser el asilo más costoso, porque hay asilos en México en donde se paga hasta 50, 60 mil pesos por mes, pero no es lo mismo. La felicidad no tiene que ver con lo material, el amor es otra cosa. Entonces, eso nos ayuda frente a la pandemia, la integración de nuestras familias, y nos ayuda mucho también el que se esté llevando a cabo un gobierno democrático, porque aquí no se impone nada, todo es por voluntad de la gente, y como hay buena relación entre el pueblo y el gobierno, sin toques de queda, sin prohibir nada, la gente escucha
y está atenta y se ha portado muy bien, de manera muy responsable. Por eso tenemos que ir cuidando que no se extienda tanto el confinamiento y tenemos que ir poco a poco caminando hacia la nueva normalidad, porque ya son muchos días y la gente ha hecho un gran esfuerzo, un sacrificio, y no todos tenemos espacios en nuestras casas. La mayoría de la gente vive en espacios muy reducidos, hay hasta hacinamiento por la necesidad, por la pobreza, y sobre todo, pues no es lo mismo si tenemos asegurado un sueldo cada semana, cada 15 días, cada mes, a tener que buscarnos la vida diariamente. Entonces, tenemos por eso poco a poco, con protocolos de salud, ir regresando a la normalidad, porque hay quienes opinan de que nos volvamos a encerrar, que no haya movilidad para nada, pero eso pues tampoco es lo mejor. Tenemos que cuidarnos y poco a poco ir saliendo, ¿sí?, a hacer nuestra vida pública, de modo que no ha fallado la estrategia. Eso es lo que puedo comentarte. Se portan pues con mucha responsabilidad los gobernadores. También eso ayuda mucho. No solo los gobernadores, los presidentes municipales, como Carlos Morelos, que está aquí, presidente municipal de Palenque, pueden ser de distintos partidos, pero actuamos de manera coordinada. Nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores. Cada quien tiene su responsabilidad y estamos buscando la unidad. Hay, desde luego, ya lo dije, diferencias porque los que se mantuvieron en el poder durante 36 años, pues no quieren que nos vaya bien. El neoliberalismo duró 36 años, entonces no es poco tiempo. Crearon hasta escuelas. Entonces ahora o están desconcertados o enojados por todo. Es lo que pasó en el Porfiriato. Fueron 34 años, pero acá fueron 36. Entonces, esto tuvo que ver con la economía, tuvo que ver con la educación, tuvo que ver con los medios de comunicación, y todo eso es lo que se está reacomodando. Entonces, lleva tiempo, es un proceso de transición. Yo celebro que haya oposición como la del Reforma, como la de los grupos que salen a manifestarse en contra de nosotros, que ejercen su derecho a disentir, los partidos opositores, el Partido Conservador, pero a pesar de los cuestionamientos hay un orden, no hay confrontación, no hay violencia.
No, la confrontación es política, es de debate, y eso es válido porque esa es la democracia. Antes no se podía hacer ningún cuestionamiento, no se podía tocar al intocable. Ahora ya no. Les enojan nuestros adversarios que yo utilice mi derecho de réplica, pero eso es parte también de la democracia. Entonces, son mensajes de ida y vuelta, y con respeto no pasa absolutamente nada. Así seguimos. ¿Y cómo resolvemos diferencias? Con el método democrático. Ya vienen las elecciones el año próximo, no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, quieren que regrese el régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias, pues a votar para que se regrese al pasado, para que se vuelva a lo que había. No están de acuerdo, quieren seguir impulsando la transformación, también, adelante, vámonos. Pero ese es un voto. No hace falta insultar a nadie, agredir a nadie. El mejor sistema político es el democrático, porque ahí la gente decide, la gente manda, y cuenta lo mismo el voto de un potentado que de un indígena, de un campesino. Cuenta lo mismo el voto de una mujer que de un hombre, cuenta lo mismo el voto de un joven que de un anciano, cuenta lo mismo el voto de un científico o de un artesano. Es igualdad la democracia. Presidente, hace unas semanas la Organización Panamericana de la Salud e incluso la OMS han alertado a los países latinoamericanos, incluido México, que están regresando hacia una normalidad, a que lo hagan con mucho cuidado, y porque esto puede traer un rebrote en los contagios y a la vez puede generar un panorama mucho más negro en los aspectos económicos. En dado caso, sugiere que los gobiernos que planteen un regreso acelerado a la normalidad, pues se doten de más pruebas para detectar a la población susceptible de contagiarse del coronavirus. La pregunta es, ¿cuál es, a partir de esta recomendación que hacen las organizaciones de salud, cuál es la estrategia de su gobierno en cuanto a la adquisición de pruebas para detectar el coronavirus? ¿Se va a acelerar en los próximos meses, días? Vamos a seguir actuando de la misma forma, sin prohibir de que el que quiera hacer las pruebas rápidas, como se les llama, pueda hacerlo. Nosotros, de acuerdo a los especialistas, pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado, lo más correcto, pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas. Ahora que se está iniciando la actividad económica, poco a poco, con protocolos, en las empresas automotrices, donde se llevan a cabo estas pruebas en sus oficinas matrices, en sus países de origen, se les está pidiendo que actúen igual en el caso de las plantas establecidas en México, y se hacen estas pruebas. También está demostrado que
hay un porcentaje de falta de eficacia en la aplicación de las pruebas. Es decir, que no siempre resultan ciertas, pero no está de más. Hay muchos que se hacen esta prueba rápida, salen positivos y van después a hacerse la prueba con las características más seguras y se ratifica, es decir, que sí están positivos. O sea, y esto ayuda, ¿sí? Sobre todo por el tiempo, porque se entregan con menos tiempo. En otros casos no es así. Se hace la prueba, salen positivos y luego la prueba más minuciosa y salen negativos. Pero, en fin, no nos oponemos a eso. El gobierno ya tiene una definición de acuerdo a lo que nos recomiendan los expertos. Ok, presidente. Y en otro tema quisiera preguntarle, hay una versión que corre en medios acerca de que su gobierno, a partir de los recortes presupuestales que se están planteando, pues ha dejado abandonado la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cabe señalar que la ampliación de la terminal pues es parte del proyecto aeroportuario que usted está proponiendo a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Si usted nos podría confirmar si se ha terminado con no es cierto, proyecto. Sí, se va a terminar la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México y se sigue construyendo, de acuerdo al programa, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el día 21 de marzo del 2022. Se va a inaugurar ese nuevo aeropuerto. Y no solo se está rehabilitando la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, sino se va también a resolver el problema de hundimientos, porque tiene un problema de estructura. Toda esa zona es una zona de hundimientos, más donde iban a construir el aeropuerto de Texcoco. Ahí pues es fango. Ahí la tierra firme está a 30, 40, a 50 metros de profundidad. Y ahí querían hacer el aeropuerto. Ahí, si ustedes transitan de la Ciudad de México a Texcoco o a la autopista que va a Pachuca por la zona del aeropuerto, pues ahí hay hundimientos permanentes en las carreteras, que es una zona de hundimientos. De por sí la Ciudad de México se hunde constantemente. Esa zona es la que más se hunde en el Valle de México. Entonces, cuando se hace la Terminal 2, se toma en cuenta lo de los hundimientos, pero ya con el tiempo esa terminal debe de tener como 12, 15 años y ya tiene hundimientos y tenemos que reforzar su estructura. Es parte del programa de rehabilitación de los aeropuertos, pero no se detiene nada. Hay muchas mentiras falsas. Ayer estaba yo viendo en las redes en donde se dio a conocer que vamos a cobrar impuestos por las mascotas. Imagínense, ni que fuese yo Santana. Ustedes saben que Santana, el dictador, al que fueron a buscar al extranjero los conservadores, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía fueron los conservadores a traer a Santana. Bueno, y regresa Santana y
expide leyes para cobrar impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas y hasta por los perros. Ese era Santana. Entonces, creen los conservadores que pues somos como ellos. Ayer apareció, no sé si puedes encontrar en la red Jesús, en donde estoy con un perrito, que dice noticia falsa. Entonces hay muchas noticias falsas. Hay otra noticia falsa en donde ando o se estacionan no sé cuántas Suburban, 7 Suburban, y resulta que era de una boda de un político. Las Suburban y me las cargan a mí. Ya otras cosas, el día que estuvimos en Mérida traía yo una guayabera así como esta, miren, me rayé porque esta es chiapaneca, a la medida, chiapaneca, sí, ya a la medida, sí. Entonces, estaría yo en Yucatán, porque es muy importante comprar lo hecho en México y sobre todo comprar lo hecho en cada estado. Entonces, traía una guayabera yucateca, allá en la península, y sí me quedaba un poco larga, ¿no? Hasta por aquí, pero me hicieron una hasta por acá, que parecía yo el comandante Borolas. Pero así están las redes, que son benditas redes sociales, porque de todas maneras ahí hay comunicación, hay debate. Todas esas mentiras falsas ahí mismo se aclaran, y ahora hay muchos comunicadores. Gracias, señor presidente, gracias, secretarios, directores, coordinadores, gobernador, buenos días. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señor, para comentarle algo que se me quedó pendiente ayer, que quería preguntar. Nosotros publicamos que de acuerdo con el INEGI se requiere la creación de millones de empleos, 33 millones de empleos, para poder revertir la situación en la que se encuentra México. Obviamente, no se refieren solamente a los que se han perdido en estos meses, se refieren a los que ya se estaban rezagados, para los que perdieron empleo formal, para los que perdieron un empleo informal o que estaban a la búsqueda de un empleo formal y mientras se estaban dedicando a otra actividad informal, y para los que se están sumando al mercado laboral. El plan de usted, recuerdo que eran la creación de cerca de 2 millones de empleos. Señor, ¿cómo se puede generar más actividad económica que genere más empleos todavía y poder revertir la situación en la que ya estábamos y que vino a agudizar la pandemia? Pues destinando el presupuesto para atender a la gente humilde, a la gente pobre, destinar el presupuesto de la base hacia la cúpula, de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, nada más aquí, en Chiapas, 80,000 sembradores tienen empleo, obtienen 5,000 pesos mensuales.
4.500 se les entregan y 500 van a quedar de ahorro para que el programa Sembrando Vida se mantenga hasta el 2025. Pero son 80,000 empleos, no temporales, permanentes. ¿Cuánto se invierte en esto? 4.800 millones de pesos aquí en Chiapas. Este programa a nivel nacional este año se va a ampliar a 1 millón de hectáreas y va a generar 400,000 empleos. Solo este programa, 400,000 empleos. Es una inversión de alrededor de 27,000 millones de pesos. El año pasado eran 500,000 hectáreas, 200,000 empleos. Este año son 200,000 más, 500,000 más y 200,000 empleos más. El Tren Maya, este año 80,000 empleos directos. Y así, la escuela es nuestra, aquí en el caso de Chiapas, 14,437 escuelas, 14,437 escuelas están recibiendo directamente su presupuesto para mantenimiento. Es una inversión de 1.608 millones de pesos, pero no solo es la reparación de la escuela, es el presupuesto, son los empleos, porque si se va a hacer una barda, si se va a ampliar la escuela porque se hace un aula, pues se contrata a un maestro de obra, a un trabajador de la construcción. Entonces, de esta forma, nosotros este año vamos a crear 2 millones de nuevos empleos. 2 millones. El Seguro Social informa que por la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de 900,000 empleos. ¿Por qué tengo confianza? Porque los datos de abril del Seguro Social significaron una pérdida de empleo de 555,000 empleos perdidos, de 20,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, perdieron su trabajo. En abril, 555,000. Nos quedamos con menos de 20 millones en el seguro. En mayo, los técnicos, los expertos, también los que no nos ven con buenos ojos, aseguraban de que iba a crecer la cifra de desempleados del Seguro Social. Hablaban hasta de 600, 700,000 empleos perdidos en mayo. Tengo ya el dato preliminar, aunque se va a dar a conocer hasta el día 12. No llegó en mayo a 350,000 empleos perdidos. De 550 que se perdieron en abril, ahora 345,000 en mayo. Quiere decir, ya estamos tocando fondo. Yo espero que todavía
mi pronóstico es de que todavía junio vamos a perder, pero que en total vamos a perder 1 millón de empleos. Estoy hablando de los trabajadores inscritos en el Seguro Social y que a partir de julio hasta finales de año vamos a recuperar. Va a ser un efecto V, así. Es decir, nos caímos y vamos de nuevo. Y esto ya se está manifestando en la apreciación del peso, que llegó a más de 25 pesos por dólar y ahora estamos a 22 y un poco menos. Ayer estuvimos a menos de 22 pesos por dólar. Ya la depreciación del peso desde que estamos en el gobierno es solo del 7%, cuando habíamos llegado a el 20-25%. Entonces hay una recuperación. Lo mismo en el caso de remesas. En fin, tengo confianza de que vamos a recuperarnos pronto. De la pandemia, respecto a ello también le quiero hacer varios datos, quiero exponerle para conocer su opinión. Primero, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ya dice que ayer en su conferencia de prensa que si es necesario, si no baja, si no cede la pandemia, porque los datos incluso que usted nos colocó hace un rato es muy constante, no baja, literalmente estamos en la parte más alta de la pandemia en la Ciudad de México. Si no baja, si no cede, no se va a poder regresar el 15 de junio o se está analizando la posibilidad de ir más allá en este levantamiento de las restricciones a la actividad. Hace un par de días el doctor Hugo López-Gatell decía que efectivamente estamos en la parte de más alta infección, de más alto riesgo de contagio en general en el país. Las cifras, pueden ser muy polémicas tal vez, pero las cifras están, y usted nos ponía ahorita una tabla en que México está en el lugar 18 de los países que por promedio de 1 millón, me parece que era. Por millón de habitantes. Por millón, estábamos en el lugar 18. Sin embargo, los que están arriba ya salieron de la pandemia. Hay algunos países europeos que ya no están registrando muertes, ya no se van a mover. México está en el punto más alto. Se va a mover esa tabla y México puede ser que suba en esa tabla. ¿Cuál es la previsión de ustedes? Porque estamos en un punto en el que mucha gente sí está relajando las medidas de seguridad. En la Ciudad de México ya se prohibió incluso que la gente, se sugirió que la gente ya no hable en el metro para evitar que haya este riesgo. Hay mucha gente que no usa cubrebocas aún en el transporte público o andando en la vía pública, en fin. Hay muchas señales, señor presidente, de que está muy complicada la situación. Yo entiendo el mensaje que usted quiere dar de confianza, pero ¿hasta dónde el gobierno está dispuesto a mantener las condiciones que están actualmente o tratar de seguir insistiéndole a la gente que se cuide y que tome medidas para evitar que esto se agrave todavía más, presidente? Lo más importante es la vida de las personas. Eso es lo que se pone en el centro. Entonces nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas. No es el caso. Si se presentara una situación de rebrote, ya sea en el Valle de México, en cualquier estado, de inmediato se toman medidas. Porque lo más importante es salvar vidas. Y estamos pendientes de todo lo que
sucede. Por eso quise aclarar hoy esto de los 1000 fallecimientos, porque sí es fuerte. El registro de los sospechosos se tiene que actualizar. Eso Sí, queda claro. de 500 a 1000. Pero cuando se actualizan las cifras en el tiempo, no cede. Debería, sí, lo estamos viendo en la misma Ciudad de México. A ver, ¿por qué no volvemos a poner Yo quisiera que desapareciera por completo el virus, pero no es así, es una pandemia, pero sí quiero mostrarles. Ha habido otros momentos también con bajo Sí, número de fallecimientos, ¿no? Sí. Y arriba los que están intubados, ahí sí es constante. Pero de aquel lado. Y es más o menos la mitad de la gente. Sí, pero la proyección que tenemos de los especialistas, la proyección original en el número de hospitalizados era de 10,000. O sea, nosotros nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas. Desde luego, tenemos que mantener las medidas de sana distancia, cuidarnos, pero esta es una gráfica aplanada. Esto no es lo que sucedió. Vuelvo, ni modo, a las comparaciones. Esto no es Nueva York. Es distinto. Entonces yo espero que ceda, que se mantenga en descenso la pandemia. Si no fuese así, pues vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente, a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento, actúa con mucha responsabilidad, pero no queremos también exagerar, pedir más sacrificios de los necesarios. Entonces, es buscar un equilibrio, poniendo siempre por delante el que no se pierdan vidas humanas. Está estable. En el caso de la ciudad, y de acuerdo a las proyecciones, se piensa que va a haber un descenso. Hay una gráfica, ¿no tienen la gráfica de la Ciudad de México? Una proyección. Sí, sí. Entonces, esperemos que esto suceda. Lo deseamos. Es muy triste el estar hablando de estos temas, recibiendo estas noticias para cualquier persona, más si tenemos una responsabilidad, porque somos responsables, no somos culpables, pero sí somos responsables. Sí.
de que se convierta en Nueva York si ahorita la gente se relaja como está pasando y que se pueda disparar el contagio? No, porque ya no, porque además, si fuese por la nueva etapa, se expresaría después. Sí, quizá no 2 semanas, pero sí 1 semana, 10 días. Entonces, esto es lo que ya venía de tiempo atrás, es decir, de la tercera etapa. Presidente, ¿usted cómo se está cuidando? ¿Usted toma algo? ¿Usted vimos en alguno de los eventos del tren que sí le ponían alcohol, le tomaban Sí, yo temperatura? soy cuidadoso. ¿Qué medidas toma usted a diario? Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, pues el aseo, el lavado de las manos, básicamente la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Bueno, muchas gracias. Nos vemos más tarde en el banderazo del tren. Muchas gracias.